Buenas noches. El día de hoy nos reunimos para este conversatorio donde estaremos hablando sobre la participación ciudadana y el control social en Bolivia, ¿no? Estamos a 9 años de la aprobación de la ley y ya podemos valorar algunos avances sobre la situación. Y para esto estaremos dialogando con tres de nuestros invitados, ¿no? Me permito presentar a cada uno. Por un lado nos va a acompañar Nelson Hidalgo Inturias, que se ha iniciado como dirigente de una comunidad durante 4 años. Posteriormente fue presidente de la Junta Vecinal del Distrito 1 de Yapacaní. También ha sido control social durante 2 años en el municipio de Yapacaní, entre 2016 y 2018. Fue expresidente, bueno, en todo caso, fue presidente de Acovicruz, de la regional provincial Sara y Chilo, del departamento de Santa Cruz. Y actualmente cumple funciones en el Sindicato Agrario del Porvenir, en el Distrito 4 de Yapacaní. Nelson, buenas noches, muchas gracias por participar. Gracias, muy buenas noches a todos los invitados. Saludo al amigo de Oruro y también al de La Paz. Y a todos ustedes y agradecer por este espacio y también permitirme participar en lo que es en la red PCC y también dar mi aporte de lo que es la participación y control social. Muchas gracias. También nos acompañará Jesús Rea. Él es economista, actualmente es el director ejecutivo del CICEP, ¿no? El Centro de Investigación y Servicio, perdón, se me fue la R, Popular, perdón, sí, especialista en planificación estratégica y que trabaja temas de gestión municipal y minería, ¿no? Jesús, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias Marco por la invitación y por el espacio, y también agradecer a la red PCCS por abrir este espacio para dialogar y comentar a la, a la población sobre este proceso. Mira, y tan rápido han pasado 9 años de un tema tan importante y tan fundamental que consideramos que no ha tenido el apoyo suficiente de los organismos del Estado para poder desarrollarlo de la manera más adecuada, ¿no? De acuerdo, de eso conversaremos. Y finalmente nos acompaña Román Maquera Mamani, licenciado en Ciencias Políticas, con experiencia en gestión municipal, también experiencia en el sistema asociativo municipal, consultor de varios municipios, ha sido funcionario también en varios ministerios, principalmente en las áreas de planificación, monitoreo de planes y proyectos, y tiene diplomados en proyectos de inversión pública. Román, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos, a los participantes, a la red de participación ciudadana también, un agradecimiento por esta invitación, ¿no? Esperemos que en el transcurso de esta jornada pues poder habilitar mi cámara. Tengo un pequeño problemilla, pero voy a intentar habilitar mi otra cámara y así poder ser lo más, ¿no? Más abierto este conversatorio. No es como dijo el compañero, bueno, el tema de la participación ciudadana, de control social, aunque no es un tema nuevo, hoy pues estamos en una nueva etapa, ¿no es cierto? Hay nuevas tecnologías, nuevos ambientes, nuevos sistemas, entonces que también tenemos que conversar. Gracias, Marco. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, entonces ya estamos con todos los participantes. Damos inicio a nuestro conversatorio. Va a constar de 3 bloques, ¿no? En un primer bloque conversaremos sobre la situación actual de la red. Ya han pasado 9 años, es bastante tiempo ya de una ley que se ha promulgado, ¿no? Entonces cada uno nos irá compartiendo sus percepciones al respecto de cómo ha sido esto, si ha habido experiencias exitosas, cómo se ha aplicado. Para esto cada uno tiene 5 minutos, ya hemos definido el orden de participación. Inicialmente empezaríamos con usted, Nelson. ¿Qué nos puede decir al respecto de la situación actual de la participación y si conoce de experiencias exitosas? Bueno, desde mi punto de vista, desde la creación de la Ley 341 y la reformulación de lo que es la Constitución Política del Estado en el año 2009, hasta hoy, viendo el primer punto del análisis, la verdad que en algunos municipios del departamento de Santa Cruz, cuando yo fui presidente departamental de Acovicruz, visité muchos municipios
de los 56, donde en algunos municipios todavía siguen careciendo con la falta de elaboración de la ley 341 dentro de sus territorios municipales. Muchas veces, a veces por dejadez de la autoridad municipal, es decir, los concejales, que a veces desconocen la norma, y creo que la verdad, mire, 9 años y que algunos municipios no tengan la ley, y aunque la disposición tercera obliga a que los gobiernos municipales deben crearse una ley de implementación y también de implementación a las funciones del control social. Mi persona en particular he participado en algunas situaciones del gobierno municipal en unos diferentes municipios, por ejemplo en San Carlos, donde la disposición de la ley 341 del gobierno municipal incluso conforman el control social que lo prohíbe la Constitución Política del Estado y la ley de municipalidad en el artículo 38, donde ellos no pueden validar ni definir la organización de participación y control social, y justamente en la ley ellos conforman el control social, es decir, los funcionarios públicos. Y esto está ocurriendo en muchos municipios. No sé cómo será a nivel nacional, pero la verdad, esto también yo creo que como control social en ese entonces, a Covicruz, hemos tenido una asamblea y hemos dicho que, sinceramente, como participación ciudadana, hagamos que la ley, en nuestras leyes, que son las leyes específicas de nuestros municipios, de nuestros roles y competencias, que la ley sea en base a lo que dispone la disposición tercera de la ley 341. Solo es de implementación a las funciones del ejercicio de participación y control, y no a la conformación. Y también viendo el análisis, digamos, de fondo de lo que se hablaba de las situaciones de la participación y control social en la aplicación y las experiencias, se ha visto también que solo la aplicación, como establece el artículo 2 de la ley 341, solo en algunos municipios la están aplicando en el ámbito de aplicación solo en los gobiernos municipales y no en lo que también establece la ley, es decir, a los 4 órganos del Estado, o otra vez a la policía boliviana, al ejército, otra vez a las otras instituciones públicas que manejan recursos públicos. Inclusive, tenemos un percance, por ejemplo, aquí con la ABC, perdón, que la misma ley 341, en el artículo 41, establece que las máximas autoridades siempre deben disponer o contemplar recursos económicos para la participación y control, para efectivizar el ejercicio y sus roles de competencia. Pero muchas veces las instituciones públicas que también están comprometidas a que ellos contemplen, no los están haciendo. No los están haciendo, y eso causa una dificultad para el ejercicio de la persona que es como representante de la sociedad de la participación y control social. En otros casos es que los gobiernos municipales o los consejos municipales o las instituciones públicas los desconocen a los controles sociales, los desconocen porque tal vez no tiene una personería jurídica, o tal vez los desconocen porque sinceramente no es de su agrado tal vez a la línea política. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Yo digo, ¿por qué tendría que desconocer una autoridad municipal cuando la sociedad civil los ha elegido a ellos para ser autoridad municipal? Y de la misma manera al control social. Entonces estarían vulnerando el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, que en el pueblo reside el poder. Y el que vota, siempre vota con un carnet de identidad en las elecciones. Entonces, también el carnet de identidad es un documento, ¿cómo decirte? Es un documento jurídico de un ciudadano. Entonces yo creo que la verdad esos desconocimientos no debía existir cuando el soberano se ha pronunciado quién es su representante de participación y control social. Entonces eso y muchas otras cosas también de las experiencias que hemos estado viendo también en el control social, las experiencias. En el departamento de Santa Cruz, hoy día estamos conviviendo de una manera muy, ¿cómo decirte?, muy alegre con los controles sociales. Están coordinando entre municipios, tienen sus controles sociales, están coordinando de una manera adecuada. Por ejemplo, anteayer sacó una resolución, he visto un pronunciamiento sobre la carretera, la doble vía de lo que es de la provincia de Chilo hacia la provincia Obispo Santiesteban y parte de la provincia Sara, donde están 6 municipios aglutinados, han coordinado, han sacado un pronunciamiento, están convocándole a las autoridades nacionales, inclusive autoridades nacionales que han sido electos en sus territorios, asambleístas departamentales que han sido electos en su territorio. A todos ellos los están convocando, ¿para qué? Para que sinceramente
hablar sobre esta carretera, la doble vía. Entonces, hay una coordinación, hay una interacción de parte de la sociedad que ya se está pudiendo lograr. Esa es la experiencia muy bonita acá que se está coordinando. Inclusive, tenemos el control social circunstancial de la Chiquitanía, que están controlando la carretera de San Ignacio, San Miguel, San Rafael y San José y Chiquito. Están coordinando entre ellos, incluso haciendo el control a la ABC y a la empresa en todo lo que sus roles y sus competencias le corresponde a un control social circunstancial. Una experiencia que sinceramente se está viendo hoy en día, que ya poco a poco esto ya va saliendo más, aclarando el rol y la competencia del control social, con una finalidad de no afectar, digamos, como si a la autoridad, sino con sinceramente cumpliendo el rol con un beneficio, en beneficio del bien común de la sociedad. Por ejemplo, en esta carretera, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros como ciudadanos? Tener una carretera con seguridad de transporte, de circular, una carretera que nos pueda hacer llegar al destino. Y también ver cómo lo están haciendo o qué necesitan ellos o cuál es el apoyo que tenemos que darle y también las observaciones que hacemos que también lo puedan arreglar y también hacerlo en base a lo que establece las especificaciones de los proyectos. Entonces, ya se está viendo en parte de Santa Cruz, sinceramente, una forma, porque la verdad, y eso es lo que queremos a nivel Bolivia, todo eso es lo que queremos a nivel Bolivia, intercambiar experiencias de trabajo, intercambiar experiencias de diferentes trabajos que tiene Hugo, que usted sabe que el ámbito de aplicación establece que son muchos trabajos que tenemos como control social, pero lamentablemente también los municipios o las instituciones, para que nosotros no ejerzamos el control social, nos obstaculicen o retarden nuestro trabajo, nos cortan con los recursos económicos que nosotros debemos transportarnos para hacer este ejercicio, cumplir el rol del mandato social que nos manda al control social. Perfecto, gracias Nelson. Bueno, Jesús, tú también, ¿qué nos puedes comentar al respecto? 9 años de la ley, ya decías, algunas experiencias, entiendo que hay bastante trabajo también del CICEP al respecto. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, gracias Marco. A ver, déjame, ya. Lo que dice el compañero es totalmente cierto, ¿no? Estoy de acuerdo y comparto lo que él plantea respecto a, me ha notado, ¿no? A que un problema fundamental de la ley es esta amplitud que les han dado en la forma de escribir el artículo 2, de tal manera que muchos gobiernos municipales, al hacer sus leyes municipales de participación y control social, han asumido que ellos conforman, realizan la forma de organización del control social. En Oruro, la ley 002 de ley de participación y control social hace exactamente eso, ¿no? Organiza la forma en la que el control social va a tener a sus componentes, ¿no? Y eso contradice plenamente lo que dice el compañero. Y el decreto municipal 17 lo complementa, ¿no? Pero yo creo que aparte de ello hay que pensar en cuál es la finalidad de la ley, ¿no? Obviamente la finalidad es mayor participación y control social, ¿no? El artículo 24 lo plantea, ¿no? Que la participación se va a ejercer de una manera amplia y decisoria y el control social es complementario y una consecuencia de la participación. Pero estos dos conceptos, el de participación ciudadana y el control social, en sí tienen un fin superior, ¿no? El fin es, que también está en la ley de autonomías, que la sociedad, según la ley civil organizada, participe del proceso de gestión del desarrollo del Estado, ¿no? Nuestros gobernantes manejan los recursos, pero nosotros conocemos la realidad y juntos planificamos el desarrollo del Estado, ¿no? Y al planificar juntos el desarrollo del Estado, los beneficios deberían notarse en la población, ¿no? ¿A través de qué? De que luego de la planificación se ejecutan políticas públicas e inversión pública y estos mecanismos, estos dos instrumentos tienen que generar bienestar en toda la población. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas e inversión pública, hay que decir y plantear y qué cosas se han hecho en los municipios. Yo voy a hablar de la experiencia principalmente de Oruro y algo de Huanuni y Machacamarca, ¿no?
¿Qué tipo de políticas públicas se han implementado? ¿Qué tipo de inversión pública se ha realizado, ¿no? Y si estas al final han permitido que la población tenga mayor bienestar, ¿no? Entonces, sabemos, tenemos muchas canchas, tenemos mucho cemento. Si vemos los presupuestos de los municipios, desarrollo económico productivo en todos los municipios del altiplano no pasa del 3%, en algunos casos cero, y esto ha sido empeorado, ha sido profundizado a partir del 2015 cuando los recursos del Estado se han caído, ¿no? Entonces, lo que quiero plantear es que la participación y control social no son, a mi modo de ver, fines por sí mismos en la ley 341, sino está cualificar la gestión de desarrollo del Estado de los gobernantes, ¿no? Y para ello quiero comentarles un poquito un ejemplo de por qué digo que no sucede en la realidad, ¿no? Como sabemos, hay tres tipos de actores que deberían aplicar la participación y el control social, ¿no? La ley dice, son actores de participación y control social la sociedad civil organizada. Creo que al plantear la sociedad civil organizada ya hay un tipo de discriminación, ¿no? Discriminación que lo han considerado positiva y buena, pero que en los hechos no creo que sea el único mecanismo, ¿no? Cuando hablamos de sociedad civil organizada, estamos desechando la participación y el control social individual que en algunos casos es posible que pueda existir, ¿no? Y que sea útil, pues muchos controles sociales, y más adelante lo vamos a ver, han sido cooptados por otros mecanismos, ¿no? El manejo de los recursos públicos, lo que decía el compañero, la forma de organización. Entonces, muchas veces los mecanismos de control social ya no tienen la cualidad, digamos, de imparcialidad o apego hacia la sociedad civil para realizar su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si el actor de control social orgánico no ejerce su función? La ley lo prevé, ¿no? Dice, bueno, podemos activar los actores circunstanciales. La ley es muy bonita, ¿no? Dice que puede haber un actor circunstancial que se activa para un fin específico y deja de existir cuando el fin se ha alcanzado. Y yo quiero tomar un ejemplo de esto, ¿no? En Oruro se ha hecho con un proyecto entre el municipio y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿no? Un proyecto muy grande de saneamiento básico y incluye un embevedado del río más importante que tenemos, el Tagarete, ¿no? Entonces, han habido lo que en todos los municipios de Bolivia han habido problemas de que el control social no estaba respondiendo a las expectativas, muchas denuncias y el control social no hacía nada. Y entonces los vecinos han activado 10 juntas se han reunido y han dicho, vamos a hacer nosotros desde hoy nos conformamos como control social circunstancial, ¿no? Porque al parecer no estaban cumpliéndose las funciones del control social orgánico, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que primero el gobierno municipal no los ha hecho caso, ¿no? Primero les ha dicho quién los ha nombrado a ustedes. Deberían nombrarles o deberían ser validados por el control social orgánico. No, la ley también prevé que, si no me equivoco, el Servicio de Autonomías del Estado debería darles una validez. Se fueron a La Paz a buscar a la entidad que les certifique, ¿no? Esta entidad les ha dicho, no, tiene que haber una validación social de su trabajo, de quiénes, por qué se están nombrando, por esto. ¿Por qué el control social no lo está haciendo? Ellos les tienen que dar. Han caminado 6 meses intentando que alguien les valide como control social circunstancial. Como no funcionan las cosas así, entonces fuerza, pues, ¿no? Bloqueo, manifestación. Y recién el gobierno autónomo municipal les ha dicho, bueno, te vamos a reconocer presentando personería jurídica. O sea, vuelta y vuelta y vuelta, ¿no? Por tanto, creo que en teoría es interesante, ¿no? Sin embargo, el artículo 2 y luego el artículo que mencionaba el compañero, si no me equivoco, el 34 que maneja los recursos, son dos trabas que impiden que el control se pueda hacer. Y para terminar, Marco, una primera reflexión. Si la participación y el control social en su ejercicio están regidos por la organización de la sociedad, ¿no ve? Que en teoría da la legitimidad al proceso, porque suponemos que todos ellos actúan con probidad, ¿qué rol pueden jugar los individuos no organizados? ¿No? Entonces, yo creo que es algo que la ley le falta todavía profundizar, ¿no? ¿Por qué hablo de los no organizados? Porque
cuando hablábamos, les comentaba que no es un fin en sí, hay otros dos factores que merecen ser perfeccionados, ¿no? Para que podamos participar, y es el tema de la transparencia, ¿no? O sea, la transparencia nos va a llevar al acceso a la información. Entonces, los individuos no organizados, menos aún que las organizaciones, sociedad civil organizada, tiene acceso a la información pública para poder hacer un efectivo control social o una efectiva participación en los procesos de planificación, ¿no? Y si no puede participar con información suficiente que le permita hacer un análisis crítico, difícilmente va a crear condiciones, propuestas que permitan hacer un uso más eficiente de los recursos públicos. Entonces, con esto quiero terminar para complementar una efectiva participación y un efectivo control social. Debería tener mayor claridad la ley en los procesos de acceso a la información ciudadana y transparencia, por un lado, y por otro lado, debería abrir canales de doble vía de diálogo para que la sociedad civil organizada e individuos, de manera individual, puedan hacer el ejercicio pleno de su derecho a la participación y el control social. Muchas gracias, Jesús. Bueno, ahora, Román, tú que has estado muy involucrado en la gestión pública ya desde la función pública, nos puedas comentar también en esa misma línea experiencias, el avance que se puede reconocer que ha funcionado de la participación ciudadana. Buenas noches. Bueno, entrando ya al tema directamente, que el tema de la participación y control social no es un tema nuevo, ¿no es cierto? Sobre todo con el tema de la municipalización de Bolivia desde el año 94 con la ley de participación popular y de ahí han surgido nuevos decretos, han surgido otras leyes de descentralización, han surgido las leyes bueno, la ley de municipalidades, la 2028, aquellas normas antiguas, ¿no? De la anterior constitución. Ya los actores del control social, ya hay que decir, ¿no? Esos movimientos de sociales que siempre han existido en Bolivia, ¿no? Han dicho, ¿cómo vamos a participar de manera más eficaz, eficiente, para que el gobierno municipal, perdón, el Estado mismo, hablando de todos los niveles del Estado, puedan realmente asumir y rindan cuentas de lo que es el control, la gestión pública en todos los niveles del Estado? Es así que acompañando a lo que es la municipalización, la descentralización del Estado, se han ido justamente conformando y, digamos, recuperando estos movimientos sociales y tratándolos de convertir en una especie de fiscalizadores, ¿no? ¿Pero de qué? De temas más puntuales, es decir, a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Ahora, ¿cuál era la idea de esto, no? Que el control social que esté fuera de del gobierno municipal, que sea básicamente responsable y además que sea representativo de las organizaciones sociales y de esa manera un poco amortiguar lo que son las demandas, porque el control social también se ha convertido en una especie de canalizador en esas épocas, ¿no es cierto? Cuando hacían POA, cuando hacían PDMs había antes, o siempre el control social participaba, ¿no? En las cumbres municipales estaba ahí el control social como tercer actor, estaba el alcalde, el consejo municipal y el control social, y al otro lado también estaban las organizaciones sociales participando, ¿no? Y el control social, de alguna manera, traducido en lo que se denomina a nivel municipal, los comités de vigilancia, asumían ese rol, ¿no? Hacían de canalizadores de las demandas. Y además tenían un poder bastante importante, ¿no? Es el concepto de lo que es el pronunciamiento, ¿no? Que el pronunciamiento que prácticamente se había convertido en lo que es la aprobación en realidad del POA, la aprobación del PDM y de algunas otras cosas más. El tema era cómo ahora esa experiencia municipal, cómo lo subimos a nivel departamental. Y a nivel departamental, cómo lo subimos, lo articulamos a nivel
nacional, y es así que surgen los famosos mecanismos de participación, de control social, ¿no es cierto? Pero ahí hay que ver cómo han logrado o no han logrado precisamente esa articulación. ¿Por qué? Porque el tema del control social, hermanos, no tiene que quedar a nivel municipal, porque sabemos que el tema municipal, que ya ves, es es el que es el más dinámico de allá del trabajo del Estado. Es el más dinámico. ¿Por qué? Porque no solamente trabaja a nivel municipal con tantas competencias, ya las competencias había ya en la ley 2028 y en la ley 51. Hoy en día, a nivel municipal, digamos, ya tenemos más de 43 competencias exclusivas, más compartidas, concurrentes. El gobierno municipal se ha cargado bastante cargado está. Entonces, en ese sentido, bueno, regresando un poco antes, el control social, digamos, lo que tenía que hacer es, se ha tratado de hacer es que se articule, ¿no? Hoy en día había que preguntarse, ¿cómo está el control social? Si es un control social municipalista, logramos avanzar hacia el nivel departamental, logramos avanzar hacia el nivel nacional. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque el Estado se ha hiperlegislado, o sea, hay bastantes normativas, procedimientos, reglamentaciones, manuales, procesos, etcétera. Y el control social se ha ido, de alguna manera, antes, por lo menos antes de la nueva Constitución, cuando había los comités de vigilancia, hacían digamos, representaban esto, básicamente se ocupaban del POA y la ejecución del POA, alguna vez del PDM, no sé, tenían algo bien, unos temas puntuales, ¿sí? Y además se pronunciaban. Hoy en día, al abrirse el tema con la ley 341, o sea, se ha abierto bastante el tema del control social, ya no permite mucho concentrar lo que antes se, se ejercía el poder, ¿no? Y hay que ser bien en esa parte bastante sinceros, ¿no? A nivel, cuando era comité de vigilancia, cuando el comité de vigilancia asumía como cabeza del control social, entonces de alguna manera también asumía un poder, ¿no? Y ese poder algunas veces lo manejaba bien, otras veces no. O sea, ese es uno de los temas, ¿no es cierto? Había debilidades institucionales mismo dentro de los comités de vigilancia, ¿no? Algunas veces no lograban organizarse, o tenían problemas con el Fondo de Control Social, o sea, una serie de mecanismos. Y de alguna manera se ha ido volviéndose este control social, más control social al tema administrativo, ¿ya? Que el convenio no está bien, que el contrato no está bien, que esas cosas, ¿no? Y nos hemos ido olvidando de alguna manera lo que es el tema del impacto de lo que es una política pública, ¿no? Porque la política pública es toda una telaraña que va desde temas procedimentales hasta lo que son temas de indicadores de impacto, de sectores, todo ello. Entonces, ahí es donde es necesario ir subiendo, digamos, ¿no? Dejando, no digo que no es importante vigilar los temas administrativos, los temas procedimentales, pero no hay que quedarse ahí. ¿Por qué? Porque uno se va enredándose en esos temas tan administrativos, procesos, todo ello, que un poquito hemos perdido el rumbo, digamos, de la articulación de lo que es el Estado a nivel de control social. ¿Sí? Es decir, ver un control social al sector, ver el control social a los programas, ver el control social a los proyectos, a la articulación entre lo que es esas políticas públicas, ¿no? Bueno, hasta ahí algunas ideas. En la siguiente ronda pues, vamos a poder eh, dar mayores luces. Gracias por el momento. Gracias, Román. Bueno, íbamos viendo ya un poquito también entrando en materia por la dinámica del diálogo, dificultades que ha tenido este ejercicio de la participación ciudadana y el control social, ¿no? Rescatando un poquito de esta primera ronda, los aspectos o las experiencias positivas que deberían ser replicables. Está, por ejemplo, este control circunstancial que ha funcionado en Santa Cruz, en esto de la carretera, ¿no? Que es una experiencia interesante para compartirla. Y ya en el marco normativo existente, ¿no? Después, otra cosa que también mencionaba Jesús es que el control social tendría que ser una consecuencia directa de la participación, ¿no? Que a veces también tendemos a focalizar más el control social y descuidar un poco el tema de participación. Finalmente, Román nos comentaba que también estamos
en una situación en la que existen demasiadas leyes, normativas y demás que sobrecargan algunas cosas, pero que también al mismo tiempo se ha dado esta respuesta a lo que eran antes los comités de vigilancia, ¿no? Que en algún aspecto tenían de repente más poder con los pronunciamientos para que algunas cosas exigir su cumplimiento, pero también en algún momento estas acciones igual ha servido para paralizar también acciones, ¿no? Dentro de los gobiernos municipales. Nosotros como red PCSS hicimos un pequeño diagnóstico, que lo puedo llamar estudio, ¿no? Percepciones, para identificar las principales dificultades. Y entre estas, lo que resaltaba con mucha fuerza es el tema de voluntad política de las autoridades. Ya lo mencionaban también. Generalmente, al ser la ley tan amplia de definir que control social puede ser prácticamente cualquiera, pero al mismo tiempo, si no estás organizado, como que no gozas de un reconocimiento, genera muchas dificultades en quien ejerce la representación sobre el control social, ¿no? Entonces, las voluntades políticas por ahí tienden a ser más favorables a quienes también son actores de control social que van a ser favorables a nuestra gestión, ¿no? Por otro lado, el tema de recursos, que es donde existen también ciertas dificultades en este acceso, ya nos mencionaba Nelson, que puede limitar las acciones que van realizando estos controles sociales, el tema de restringir estos recursos, ¿no? Y un tercer aspecto que también evidenciamos era la legitimidad social que tenían estos actores, ¿no? Jesús ya nos hacía mención en el tema de que se ha tratado de seguir todos los conductos regulares, que hasta que al final se ha tenido que llegar a una movilización social, ¿no? Y entre estos aspectos, si bien tocábamos algo en el anterior bloque, quizás puedan complementar. ¿Qué dificultades más encontramos? Será un tema de que la ley 341 es tan amplia, tan ambigua, que no deja realmente ejercerse. ¿Será que los gobiernos locales no han tenido la capacidad, si bien había el mandato, como se mencionaba, de que hagan sus propias normativas, lo han hecho realmente para que funcionen? Y ni hablar del control social a nivel departamental nacional, que también ya se mencionó Nelson, ¿no? Eso está en la norma, pero en la práctica no funciona tan evidentemente, al menos, no se nota tanto este funcionamiento. Nelson, si nos podías complementar con, según tu perspectiva, ¿cuáles son las mayores dificultades que hay para el ejercicio? Bueno, las dificultades que hemos identificado, la participación y control social en el gobierno nacional y en los gobiernos departamentales. He leído muchos libros, inclusive del Ministerio de Justicia, donde hace no me acuerdo, creo que es a la UNESCO, donde presenta con la representación de la sociedad civil un acuerdo, digamos, de que el control social se está ejerciendo en el gobierno central. Pero si nos damos cuenta, el artículo 241, en su parágrafo 5, es claro. Dice, la sociedad civil organizada definirá la estructura y composición ¿de qué? De la participación y control social. Yo hasta el momento en el gobierno central no he visto participación y control social, solo he visto organizaciones de sectores sociales que hacen el rol de participación y control social, pero sin estructura y sin composición. ¿A qué nos lleva esto? Entonces, nos lleva a que sinceramente en el gobierno central o en el departamental debería haber una estructura y composición. Si vamos a hacer un control social nacional, entonces deberían componer los actores sociales de los 9 departamentos. Y que diga participación y control social, es como yo tengo mi nombre de mí es Nelson Hidalgo. Y yo no soy soy junta vecinal en mi municipio. Muchas veces eso está confundiendo a la sociedad civil. ¿Por qué le digo? Porque creo que no hay todavía en Bolivia ni en las gobernaciones, no existe la participación y control social, solo están cumpliendo roles sectores sociales. Por ejemplo, les puedo hablar de la COP, les puedo hablar de las Bartolinas, los interculturales. Y cuando la Constitución política dice que la sociedad civil organizada es la que define la estructura y la composición, ¿de qué estamos hablando? De que tiene que haber una estructura. ¿Quién es el presidente, vicepresidente? ¿De qué departamento? ¿A quién le digamos? Esa es la estructura. Y la composición de los departamentos que componen de los 9 departamentos. El gobierno central en este momento lo lleva como control social a las Bartolinas. Y los demás de la sociedad civil, sus representantes, ¿dónde quedan?
¿A quién representan? ¿Por qué no se les toma en cuenta en los departamentos que ya están estructurados con el control social? En estos casos, la verdad, solo se margina y se discrimina a los 9 departamentos. Solo en este gobierno estamos viendo esa casualidad. Entonces, es una preocupación que hay una dificultad tan grande desde el año 2009, inclusive al expresidente, creo que lo he escuchado en un informe que yo creo que fue en Tarija, y dijo bien claro, no tengan miedo a lo que es a la participación y control social. No le tengan miedo. El que le tiene miedo es porque está haciendo corrupción. ¿Y por qué el gobierno ahora no nos deja participar a los 9 departamentos que nosotros no podemos estructurar lo que es la participación y control social? Esa dificultad lo hemos tenido aquí en Santa Cruz, donde han venido organizaciones, está bien, reconocemos, belleza, pero vienen, se entran a los departamentos, dice yo soy el control social del departamento, y yo digo, ¿en qué momento yo lo elegí a él? ¿Cuándo participé en su elección? ¿Cuándo fue la convocatoria? Y después dice, somos de la CONALJUVE. Eso es un sector social, es a la junta vecinal, no representa a toda la sociedad boliviana. Hay juntas vecinales, hay transportistas, hay gremialistas, hay discapacitados, como dice, le establece el artículo 6 de la ley 341, no se discrimina. Entonces, esa dificultad yo he visto, y entonces en estos temas nosotros estamos viendo y que también, digamos, esto se resalta en los otros 9 departamentos, que haya un control social con nombre y apellido que diga participación y control social. La otra dificultad que estamos viendo también, que es las gobernaciones que están demorando en darle la personería jurídica a los que ya están establecidos de las organizaciones sociales, los que son los representantes del control social. Inclusive dentro de los gobiernos departamentales, también la participación y control social no existe. Son ellos los que los conforman, o si no los llaman a una junta vecinal y que vení, vas a hacer control social. Aquí en Santa Cruz tenemos una estructura, hay un directorio que representan a todas las provincias, son 8 en una estructura de un directorio que se llama ACOVICRUZ. Y los representantes son de diferentes provincias del departamento de Santa Cruz, organizados desde sus municipios. Entonces, eso debería existir porque al final de cuentas la Constitución establece, ¿no?, la estructura y composición. Entonces, nosotros tenemos los representantes regionales que vienen de las provincias, elegidos por sus municipios de las provincias, estructurado en un departamento. Tenemos que es la presidenta hoy en día, la señora Carmen Rocío Rivera, que ella es la presidenta departamental en Santa Cruz. Pero nunca nos ha convocado el gobierno central, por lo menos para ver o una institución pública. Nos hacen que nos desconocen. Si nosotros vamos a ir a escuchar sobre los informes, no vamos a ir para obstaculizar, a cumplir el rol que dice la ley. Y eso estamos viendo, esas carencias que estamos viendo, yo lo veo que en Bolivia hasta ahorita no hay participación y control social a nivel nacional y a nivel departamental. Municipales sí, ya se están estableciendo, pero nacional no hay, con la palabra participación y control social. Inclusive, le puedo tomar un ejemplo, por ejemplo, en Guarne, cuando yo era presidente departamental, un señor decía, yo le voy a hacer un proceso al señor Hidalgo porque él no es control social. Yo tengo el carnet del Consejo a la Magistratura y que me ha dado que yo soy el representante, y cuando la ley establece que eso es la sociedad civil la que define y no son los servidores públicos que pueden acreditar al control social. Es la sociedad civil, entonces yo digo que lo haga. Y había sido un representante de la CONALJUVE, no sé qué cosa, inclusive haciendo daño en otros municipios que se ha visto. El otro día yo estuve en Carmen Rivero, estuve en un municipio de acá de la Chiquitanía. ¿Qué me decía el control social? Vino a la CONALJUVE, dice que me va a sacar la personería de participación en control social, o si cuando ellos no los tienen, le digo, ustedes son porque lo que nosotros aquí en el departamento estamos exigiendo, no exigiendo, pidiendo a los controles sociales que cuando se conformen, que hagan participar a toda la sociedad de sus territorios, para que así tenga ese poder, y ese poder que sinceramente la representación de todo, que no sean de un solo sector, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando es un solo sector y quieren pedir un informe, el alcalde se les ríe y no les otorga. Y cuando hay una representación de todo el ciudadano de su territorio, ¿sabe qué? Hay respuesta, hay resultado, porque sabe que también la legitimidad lo ha dado el soberano a su representante al momento de elegirlo. Entonces, yo la verdad, en Marco, deberíamos organizarnos los 9 departamentos y tener una estructura, una composición, lo que es de participación y control social. Ahorita en el gobierno central, lo vuelvo a recalcar, son organizaciones sociales de un sector social que están haciendo la representación, y la verdad,
eso nos daña a todos los bolivianos en lo que es el ejercicio de participación y control social de los municipios. Entonces, también nosotros somos organizados y también tenemos que conformar un departamental. Eso es lo que puedo aportar en lo caso de la dificultad de lo que es de participación y control social a nivel nacional y gubernamental. Y departamental, perdón. Muchas gracias, Nelson. Sí, importante los aportes, ¿no? La reflexión. Jesús, ¿tú qué nos podías complementar al respecto de estas dificultades para el ejercicio y la participación del control social? Ya, a ver, el artículo 8 de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social tiene 3 parágrafos, ¿no? Habla de los de los deberes, ¿no? De las atribuciones, ¿no? Entonces tiene 3 puntos. Habla de participación en la formulación de políticas públicas, realizar el control social, y el tercer punto dice realizar el control social y acceder a información documentada, pero se han tomado el cuidado de poner sobre la calidad de los servicios básicos que prestan las empresas públicas, cuando debería ser acceder a la información documentada a todo nivel, ¿no? Porque más adelante nos dice en todos los niveles del Estado participamos, ¿no? Y entonces yo veo que esa escritura muy específica a los servicios públicos impide, bueno, yo tengo experiencia de lo municipal, ¿no? Y ahora estoy analizando un poquito por qué nos hemos estructurado más arriba. Y entonces impide a los actores del control social acceder a información pública. Porque también existe otro articulado, si no me equivoco es el 11, que dice, no podrá, en las restricciones al control social, no podrá acceder a información de carácter secreto, reservado y confidencial definidos por una ley, ¿no? Primera cosa, no plantea la ley 341 qué plazo se le da para hacer una nueva ley a esto, como se hacen muchas cosas para reglamentar, ¿no? Me pregunto, ¿existe una ley? Esta ley, si existe, no la conozco. ¿Está discriminada por niveles de gobierno? ¿Está discriminada por órganos de gobierno? ¿Por qué digo esto? Porque en Oruro, cuando queremos acceder a alguna información que parece sensible, y lo voy a leer textualmente, un trabajo que hemos hecho, nos dicen claramente que es información confidencial, que es información que no se la puede decir por mandato superior, ¿no? No conocemos en Oruro ni un solo proceso sancionatorio al incumplimiento de las normas de acceso a información. ¿Por qué estoy centrándome mucho en el acceso a información? Porque si no tengo información, el trabajo que voy a hacer de control social, de planificación, va a ser frugal, va a ser divagando, va a ser planteando cosas que no necesariamente tienen precisión. Y cuando yo como control social voy a enfrentarme a los funcionarios públicos o a los servidores públicos, obvio que ellos van a poder desmontar mis argumentos porque ellos sí tienen esa información. Entonces hay un desequilibrio tremendo en los instrumentos que podemos tener para hacer la planificación, la participación o el control social. Ejemplo, les voy a leer algunas cosas de un documento que tenemos que se llama Análisis de Transparencia en el Gobierno Municipal de Oruro, gestión 2019, que hemos trabajado con juntas vecinales. Voy a leer algunos detalles, ¿no? Los gobiernos municipales manejan 2 POAs en Oruro al 2019, uno oficial y otro para negociar con las dirigencias. Uno el que mandan al ministerio, donde están inscritos muchas cosas, y otro con los que manejan con los vecinos, ¿no? Dice, dirigentes que denuncian irregularidades con documentación son procesados y hostigados por la forma en que han conseguido esa información, porque obviamente buscan otros métodos para conseguir información, ¿no? Entonces, el desvío de presupuestos entre obras es algo común. El retraso de las obras se justifica con falta de presupuesto. O sea, es así como justifican los funcionarios públicos muchos trabajos, muchas cosas, ¿no? El GM, el gobierno municipal, cuotea cargos en instancias a favor de dirigentes para que estos no asuman posiciones contrarias a este. No tenemos, no se ve en el municipio de Oruro que cuando han cambiado el alcalde hayan colgado al SICOES los procesos de contratación del personal, ¿no? Entonces, la falta de información, la falta de acceso a información es un cuello de botella muy importante, ¿no? Y eso creo que es fundamental mencionarlo. Lo que decía el compañero, el otro es el tema de la representatividad, ¿no? Yo quiero
hablar del artículo 16. El artículo 16 dice: los actores sociales colectivos reconocidos legalmente delegarán a sus representantes, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque a nivel nacional, a nivel departamental, que es lo que conozco, como dice el compañero, no existe un mecanismo de control social. ¿Y quiénes asumen ese control social? En Oruro lo asume la FEDJUVE. Y a veces se aboga el derecho del comité cívico. Y a veces salta la central obrera departamental. Y como dice el compañero, se ponen en las reuniones de rendiciones de cuenta y como hay en algunos casos mucha afinidad, desmontan las cosas, ¿no? Luego, entonces, la representación del trabajo de control social, según mi forma de leer el artículo, está claramente direccionado hacia los organismos, los órganos, las organizaciones sociales preexistentes de las que hablaba Román, ¿no? O sea, definitivamente aquellos reconocidos legalmente, departamental, regional, municipal, van a ser pues la COP, la CONAMAG, la CIDOP, etc. O sea, para mí está claro. Y ellos tendrán que delegar. No sé si es esa su función, ¿no? Porque hay un articulado también que dice que uno no puede ejercer si hay confluencia entre mis intereses individuales y de mis mandantes con lo de las políticas públicas. Y si hay un convenio, hay un acuerdo entre el Pacto de Unidad y el gobierno, hay esa confluencia y no deberían funcionar como una instancia de control social, pero sí lo hacen, lo ha planteado el compañero, ¿no? Y lo otro que planteaba el compañero, sí es bien complicado que podamos elevar al siguiente nivel el control social, que es a lo departamental y lo nacional, si es que todavía existen un montón de falencias en el nivel municipal. Si bien la experiencia del 94 al 2013 nos mostraba que habían adquirido mucho poder con su capacidad de veto al presupuesto municipal y al PDM, lo paraban en el Senado con una firma los controles sociales, o hacían uso discrecional de los recursos de fondos de control social. El remedio ha sido igual de problemático que la enfermedad, ¿no? O sea, si en el municipio de Oruro lo que sucede es que el gobierno municipal ha sacado el decreto municipal 17 en el que establece con precisión quirúrgica a qué cosas va a destinar los recursos de control, de fortalecimiento municipal al control social, ¿no? De tal manera que el control social obviamente no administra, lo administra directamente el municipio y dice: se desarrollarán expresamente con cuidado a la norma administrativa, de lo que habla el compañero, del municipio. Entonces, si el control social quiere acceder a recursos, tiene que hacer un proceso engorroso por el cual a él obviamente no le van a pagar, y él tiene que definir si usa o no su tiempo en hacer todo ese proceso administrativo, ¿no? Entonces, yo creo que están amarrados de pies y manos los controles sociales a nivel municipal, porque el gobierno municipal de Oruro ha definido su estructura. Por ejemplo, en Oruro tenemos 5 distritos y hay 5 representantes en el control social y 6 otros actores, ¿no? COP, comité cívico, discapacitados, ancianos y otros 2 que no me recuerdo, que cuando la vecindad que tiene la legitimidad mayor no está de acuerdo con el municipio, activa a los otros 5, que también son representantes, 6, perdón, y en la asamblea de control social definen la situación, por encima del supuesto presidente de control social. Entonces, son pequeños detalles que si no se superan en el nivel municipal, difícilmente vamos a poder hacer el escalamiento que plantea el compañero. Y leo, por si acaso, cómo se ejerce la participación y control social en algunos órganos del Estado. Ahora, por ejemplo, un órgano muy cuestionado es el Poder Judicial, ¿no? Y dice el artículo 19, el órgano judicial, mediante el Consejo de la Magistratura, garantizará el acceso a información, la rendición pública de cuentas, la evaluación de su gestión, el control disciplinario. Todos esos son elementos de control social. Pero, obvio, es gente muy especializada y no vamos a planificar con ellos, pero la población debería tener la capacidad de participar en el proceso de planificación anual que hacen planificación institucional, estratégica institucional, para plantear cosas como las que están sucediendo y decirle: mira, señores magistrados, esto está sucediendo en el mundo real, en noticias, a pie,
y que ellos pongan en sus planificaciones. Si fijamos otros órganos, el órgano electoral, igual, a través del acceso a la información, la rendición pública de cuentas, etc. Participación en las Fuerzas Armadas, rendición pública de cuentas, verificación del cumplimiento de derechos humanos en servicio militar. En la Policía Boliviana se garantiza la participación y el control social a través de la rendición pública de cuentas, la evaluación de políticas y desarrolladas en seguridad ciudadana, etc. O sea, en el fondo es más enunciativo que elementos que permitan evidentemente hacer el ejercicio de la participación en la planificación de las políticas, por decirte, de las políticas de seguridad ciudadana de la policía, aunque existen algunos mecanismos, ¿no? Pero simplemente se restringen a transmitir información ya consolidada, lo que hacen en las rendiciones públicas de cuentas. Entonces creo que estamos muy lejos, ¿no?, de poder hacer escalar la participación y el control social a los niveles, al nivel del subnacional, que son las gobernaciones, y peor aún a nivel de los órganos del Estado. Gracias, Marco, con eso he concluido. Gracias, Jesús. Dificultades técnicas, ¿no? Bueno, pues, Humán, para complementar, que nos podías indicar sobre las mayores dificultades, si bien en el primer bloque algo se decía, algo más para complementar en este bloque, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, tratando un poquito de las ideas, ¿no? Lo que hay que ver, hermanos, hermanas, me están siguiendo por las redes sociales, es ver que el control social no hay que verlo como un enemigo de la gestión pública, sino más bien es un aliado de la gestión pública. ¿Por qué? Porque gracias al control social y a la participación ciudadana, a las organizaciones sociales, el gestor público, la autoridad obtiene información clave para poder organizar su gestión, ¿no? La gestión pública no va a poder asumir sus roles si es que no tiene identificado claramente, por ejemplo, problemáticas. Si no tiene identificado claramente los territorios donde debe intervenir, si no tiene claramente identificado cómo va a organizar esas problemáticas, en qué sectores lo va a ordenar. Entonces, de esa manera, deberíamos, digamos, aliarnos con los comités de, perdón, con los órganos, con las instancias de control social, ¿no? Con los tres tipos de instancias, orgánicos, comunitarios, circunstanciales, etcétera, ¿no? Está abierto la cosa. Ahora, eso es en lo teórico, ¿no es cierto? Ahora veremos en lo que es la realidad. La realidad es que nuestras organizaciones sociales, hermanos, son organizaciones totalmente politizadas, en el buen sentido de la palabra. Es decir, son organizaciones que tienden a ejercer cierto grado de poder, de influir en la toma de decisiones, y poder sacar rédito del Estado, ¿no? Porque el Estado a veces lo vemos como un queso, ¿no es cierto? Donde podemos sacar algo, por algo. La gente se organiza por algo, entonces necesitamos sacar algo. Entonces, para que podamos poder, digamos, viabilizar o canalizar esas demandas, lo que necesitamos es, como les digo, es aliarnos. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de propositivo, ¿no es cierto? Y además organizativo. No tenemos que perder en cuenta, o sea, no tenemos que perdernos en que los gobiernos municipales, sobre todo el Ejecutivo Municipal, es una instancia sumamente fiscalizada. Es una de las instancias más fiscalizadas y controladas de todo el Estado, ¿sí? No solamente tiene al control social, tiene al Consejo, tiene a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, etcétera, etcétera. O sea, tiene un número bastante importante de gente y de instituciones que le fiscalizan y le controlan. En ese sentido, yo os digo, inclusive operativamente, cuando trabajamos en municipios, de las 8 horas que trabajábamos, en realidad nunca se estiraba 8 horas, trabajamos hasta 14 horas, 13 horas, de los cuales el 60, 70, 80%, algunas veces nos las pasábamos haciendo informes. ¿Informes a qué? Venían las personas, los organizaciones sociales,
todo eso, ¿no? Hasta las 3 de la tarde reuniones y después recién trabajamos. Entonces, eso es lo que sucede porque y hay que ser bien sinceros, ¿no? El Estado, con el proceso de cambio, todo ello, evidentemente se ha hiperlegislado, pero no hemos acompañado con sistemas operativos que puedan ayudarnos a poder, que se llama, satisfacer las demandas de información de los actores sociales, ¿sí? No es fácil hacer un informe muchas veces. ¿Por qué? Porque el gobierno municipal maneja 43 competencias exclusivas, más las concurrentes y las compartidas, casi una cosa de 60 competencias, 60 y tantas competencias las tiene, ¿no? Pero esas competencias están desarticuladas muchas veces entre sí, ¿ya? Entonces, cuando haces un informe de alcantarillado, tienes que hacer a la fuerza un informe de inversión pública, a la fuerza un informe de contrataciones, a la fuerza un informe de presupuestos, contabilidad, ¿no? Muchos sistemas. Entonces, esos sistemas y las competencias y también los sistemas de la ley SAPCO, como están desarticuladas, muchos gobiernos municipales a mano están articulando. Entonces, ahí se pierde el tema de la información. Entonces, esto sucede porque nosotros, sobre todo los gobiernos municipales y ojalá los departamentales y los inclusive ministeriales, no están establecidos los instrumentos tecnológicos suficientes de planificación, monitoreo, evaluación y seguimiento de la política pública, ¿ya? ¿Qué es decir? ¿Qué tal a mí el alcalde me pediría por decir, a ver, hágame el informe de tal lugar, ¿no? Yo tendría que apretar un clic en una plataforma y sacarme un dashboard, ¿sí? Una hoja, ¿sí? Ese es el sueño, digamos, de todo planificador, de todo evaluador y además poder ser totalmente ilustrativo y explicativo hacia la sociedad civil, porque a la sociedad civil no le va a interesar, digamos, toda una serie de procedimientos, toda una serie digamos, de papeleos, sino lo que le interesa básicamente es un resumen de un proceso, pero sobre todo su resultado, su impacto, su estado de situación de esa política o de ese proyecto o de ese programa, ¿ya? A ese nivel todavía no estamos llegando, ¿sí? No estamos llegando a ese nivel. Entonces, ahí tenemos que acompañar con mecanismos de seguimiento, hermano, ¿no? Entonces, ojalá que algún momento tengamos eso, y podamos cumplir lo que es esta alianza entre lo que es todo lo que es el Estado. Por ejemplo, a nivel municipal deberíamos, evocando un poco en el pasado romántico de la gestión municipal, deberíamos manejar bien esa triada que antes se manejaba, no sé, el gobierno municipal, el ejecutivo municipal, una parte, el legislativo municipal, los dos órganos, y en una tercera parte, la gestión participativa, la gestión del control social. Los tres unidos, ¿qué tal, no? Los tres unidos, ¿para qué? Para que podamos hacer, cumplir lo que es el sueño de todo el Estado, es decir, tener una buena gobernanza en el Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa gobernanza se va a lograr siempre y cuando haya estabilidad entre los tres actores, ¿no? Entre los tres actores. Y de esa manera, pues, podamos cumplir las expectativas en realidad de ellos. Ahora, si tuviéramos, digamos, esa gobernabilidad, esa gobernanza, también estaría sujeta, ¿no es cierto?, a la calidad del Ejecutivo, la calidad del Legislativo, pero también la calidad de la participación del control social, ¿ya? Eso implica una cosa, ¿no? Que el control social y la participación ciudadana no se convierte en un actor demandante solamente, ¿no? Yo necesito esto, un listado en el POA, que me lo meta a mi proyecto, tal cosa. No. La calidad también significa, hermanos y hermanas, y eso desde hace muchos años ya deben saber, es el tema de la corresponsabilidad, ¿sí? La corresponsabilidad. Ya, cuando se solicita, digamos, un proyecto, un programa, tenemos que ser como sociedad civil corresponsables de la factibilidad y de la, ¿cómo se llama? Del nivel de impacto de ese programa, de ese proyecto. Que realmente tenga esa capacidad de poder satisfacer y poder cumplir con las necesidades del Estado. ¿Sí? ¿Por qué tenemos tantos programas o proyectos, sobre todo proyectos de actividades que han ido dando, como decía el hermano hace ratito, ¿no sé, canchas, pequeñas cosas inclusive,
que muchas veces ni siquiera se puede evaluar el impacto. Y la sociedad civil nos los echa en cara, digamos, a los funcionarios públicos y a la autoridad, porque dice, bueno, es que han hecho solamente canchas, ¿no? Solamente han hecho lo otro. Entonces, para hacer ese tipo de proyectos ha sucedido muchas cosas. Ha sucedido que en el momento de hacer el POA, de hacer el PTDI o de hacer cualquier programa, alguien no ha levantado la mano o no ha gritado lo suficientemente fuerte como para hacer respetar, digamos, una necesidad que sea realmente fundamental, una necesidad fundamental. Entonces, y es un ejemplo, ¿no es cierto? Y cuando nosotros, y la sociedad civil, desea, digamos, plantear un programa, un proyecto que sea realmente de impacto, por el otro lado existe lo que es la gran cantidad de normativas, procedimientos, toda una hiperlegislación, toda una cadena y telaraña de procedimientos, ¿no? Hacer aprobar un proyecto técnicamente pequeñito, digamos, dura un mes, 2 meses, digamos, ¿no? Una cancha, algo así, un empedrado, ¿no? Meter al POA durará, digamos, un día, aprobar unos 15, 30 días. Pero incorporar programas y proyectos que sean de impacto, grandes riegos, grandes puentes, vías, te dura hasta 1 o 2 años, ¿no? Y ahí es donde va enardeciendo también digamos, la incomodidad del órgano, perdón, del control social, la participación y un poco también la dinámica de la participación, ustedes saben que es muy fuerte, ¿no es cierto? Muy fuerte. Ellos, el control social y la participación ciudadana, sobre todo las organizaciones sociales, piensan a veces que con colocar el nombre de una idea de un proyecto en un POA ya se va a ejecutar inmediatamente y no es así, ¿no es cierto? Entonces, como se había dicho hace rato, la carga procedimental, la carga normativa es muy fuerte en el municipio y ahí hay que trabajar sobre todo el tema del fortalecimiento de las autonomías, ¿no? Necesariamente hay que trabajar en el fortalecimiento de las autonomías para que los funcionarios que sean estables, por ejemplo, ¿qué tal que los funcionarios sean estables, ¿no? Porque cada vez la inestabilidad funcionaria también va debilitando lo que es el tema de la flujo de la información, eso ya todos sabemos. Entonces, ¿qué tal hacemos un gobierno municipal que sea muy estable, que sea de calidad, digamos? Entonces, podríamos, ¿qué se llama? Responder a lo que son las expectativas del control social. Y el control social, de la misma manera, tener la suficiente información, no necesariamente, ¿qué se llama? Ir físicamente, ¿no es cierto?, a las puertas, mandando cartitas, todas esas cosas, sino tener, ¿no?, los gobiernos municipales, departamentales y a nivel central, tener la tecnología y aplicar la suficiente capacidad, digamos, de poder dotar esa información que sea de fácil comprensión, ¿no? Y eso es, como les había dicho hace rato, es el sueño de todos, para que podamos, pues, hablar el mismo idioma, ¿no? Y que y ahora, sobre todo hoy en día, que estamos en época de hacer planificación, estamos a punto de hacer nuestros PTDIs, entonces tenemos que, ¿qué se llama? Tenemos que aprovechar todas esas tecnologías, eso que nos da, sobre todo las redes sociales, estos espacios, digamos, ¿no? Eso, por el momento, hermano Marco. Gracias, Román. Bueno, ya entrando un poquito, vimos avances, algunas experiencias interesantes de que realmente funciona, pero también al mismo tiempo hemos valorado las dificultades que también son bastantes, ¿no? Se hacía hincapié un poco en la legitimidad social, ¿no? Eso nos decía, ¿no? De que finalmente, mientras más fuerza social tenga el órgano, más respaldo social tenga el órgano de control social, es mucho más fácil que le hagan caso, ¿no? Y Jesús también nos comentaba este planteamiento de que el acceso a la información es fundamental para que podamos ejercer realmente el derecho, ¿no? Si no hay una claridad al respecto, esta información que nos puedan transferir dificulta mucho procesos de participación, procesos de control social. Y bueno, Román también nos comentaba desde el punto de vista público que también son actores
sobrecargados con muchas cosas, ¿no? Entonces eso también dificulta que la respuesta sea lo más inmediata posible. Y haciendo esta valoración, ahora entremos de manera prospectiva a ver posibles alternativas para mejorar estos procesos de participación, ¿no? Hay, por ejemplo, puede existir una posibilidad de al ajuste a una ley 341 que en muchas cosas ha quedado demasiado amplia, ¿no? Y que requieren de repente más precisión, o más bien es el nivel municipal quien tiene que darle ese nivel de precisión para que realmente funcione. Otro aspecto será que el gobierno abierto es la solución al tema de acceso a información y no tanto estar en esta lógica de cartas van, cartas vienen, nos responden, nos esperan respuestas, y más bien tengamos ya la información en la libre disponibilidad. ¿O será que tenemos que trabajar en una tallada perfecta, ¿no? Es decir, está la ciudadanía que le da un buen soporte al órgano de control social que al mismo tiempo tiene un gobierno que les responde, ¿no? Y los tres trabajan en lo que realmente, o el propósito real para lo que es la participación y el control social, que es la mejora de la gestión pública, ¿no? Entonces, tal vez también reforzar ese aspecto, u otros aspectos de repente para esto un poquito vamos a reducir el tiempo a 4 minutos, ¿no? Para no extendernos demasiado. Y comenzaríamos contigo, Nelson. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuáles serían los aspectos en los que podemos trabajar para mejorar esto? Con respecto a la alternativa que para mejorar lo que es la participación y control social, mire, yo que he estado en la municipal 2 años y en la departamental he estado 3 años, he visto muchas dificultades y hay que mejorar. ¿Y cómo hay que mejorar? Por ejemplo, la ley 341, yo creo que hay que modificar la ley 341, algunos artículos que realmente no va en beneficio de la sociedad civil, que da el tributo para que el Estado se mueva. ¿Por qué le digo? Porque, mire, el control social no tiene un seguro de vida. He tenido compañeros que han fallecido en accidentes por hacer control en comunidades y todas estas cosas, pero ni el mismo gobierno municipal le ha dado ni el cajón siquiera. Yo creo que nuestras autoridades gozan de todo privilegio, vehículo, seguro, traseguro y aparte un salario. ¿Y por qué no el control social debería tener un seguro? Porque sabe que al hacer control también hace un trabajo que establece la Constitución Política del Estado, se dice bien claro, trabajo realizado, trabajo pagado. Nosotros estamos haciendo un trabajo, pero no lo vamos a agarrar como sueldo, por lo menos darle el estipendio, el transporte, la alimentación, no va a gastar la plata de su familia. Entonces, eso también hay que aclarar bien en la ley. Ya, entonces, tener un seguro, porque también hay familias que se nos pueden enfermar en 2 años de ejercicio, como dice la ley. Y lo otro que también estaba viendo, que los recursos del control social deberían ser transferidos a los controles sociales para hacer un control social eficaz y eficiente. Porque los gobiernos municipales o cualquier institución pública que contempla dentro de un convenio, contempla dinero para el control social, ¿qué hacen? No les quieren otorgar. Y cuando el control social está haciendo su ejercicio, se agarran del dinero. ¿Para qué? Para que este control social no efectivice su rol. Entonces, creo que también hay una dificultad. Debería ser transferido para el control social y que ellos hagan su descargo, como dice la ley 341 en su artículo 41 de participación en control social. Dice que es la Contraloría el que le va a fiscalizar los recursos del control social. Y muchas veces los gobiernos municipales, los consejos están fiscalizando. Y cuando la ley establece quién es el que va a controlar, es la Fiscalía, es la Contraloría, perdón. Ya, creo que, no sé, que como hay autoridades nuevas, sabemos que a veces desconocen, algunos desconocen de la norma, que también esta ley 341 debería ser socializada obligatoriamente contra todos los funcionarios públicos para que haya lo que es la calidad y la calidez del servicio. Porque la calidad del servicio es dar una información adecuada, oportuna y con la verdad. Y la calidez es el buen trato amable, tratarlo bien a la persona que busca información. Porque muchas veces uno va y toca la puerta de los gobiernos municipales o de una institución pública, sea del juzgado o de la policía, de las Fuerzas Armadas, que no está la persona correspondiente, que no la vuelva a hacer mañana, y aparte lo tratan a uno. ¿Y dónde está la calidad del ejercicio? Si cuando ellos son servidores públicos. Entonces, yo creo que también en la norma hay que adecuar todas esas cosas.
Hay que adecuar por una forma de que, sinceramente, pero que esta norma, al modificar, que beneficie a la sociedad civil, a toda la sociedad civil en conjunto, así como dice, ¿no? La unión hace la fuerza, y así como de esa misma tiene que ser también que todos unidos tengamos el mismo beneficio. Porque esto se ve a diario cuando yo he recorrido algunos municipios del departamento de Santa Cruz que me han invitado a los mismos controles sociales del municipio por situaciones X que tenían, y la verdad, pues a veces los controles sociales no siempre son profesionales, son personas que han tomado el cargo, tal vez porque les agrada o que quieran hacer el control social. Entonces, ahí hemos asistido, nosotros hemos estado para hacer conocer sus derechos de los ciudadanos, no solo del control social de los ciudadanos, porque ellos son representantes de la ciudadanía. Entonces, en estos aspectos, la verdad, yo digo que hay que cambiar lo que es el control social, porque inclusive el derecho a la información, no nos olvidemos, estamos en el tratado de lo que es el convenio de Escazú, en lo que es de Escazú, en el Escazú, el mismo gobierno anterior lo ha firmado y este gobierno lo ha ratificado. El derecho a la información es un derecho humano que se debe dar a cualquier ciudadano que lo requiera dentro de las funciones, lo que es las funciones públicas. Y también yo digo, la verdad, debería también ver una ley de organismo, digamos, una ley de organización de lo que es de participación y control social. Así como tiene el Ministerio Público, tiene la ley de organización del Ministerio Público. El órgano judicial también tiene una ley de organización del órgano judicial de los juzgados. Debería haber también del control social. ¿Para qué? Y esa ley debe ser socializada y propuesta por la ciudadanía. Propuesta por la ciudadanía ante la Asamblea Nacional para que ellos puedan aprobar. Porque yo creo que el derecho de proponer no es un delito, sino una forma de hacer lo que es participación y control social. Eso es lo que puedo aportar yo desde este momento. Muchas gracias, Nelson. Jesús, de la misma forma, ya hemos visto avances, hemos visto la situación y principalmente las dificultades. Desde tu perspectiva, ¿qué alternativas existen para mejorar este ejercicio de la participación ciudadana y el control social? Bien, yo coincido con Román en muchas de las cosas que ha planteado, ¿no? Primero, por las cosas prácticas, lo que planteaba el compañero de Santa Cruz, creo que es una necesidad que la administración de los recursos de control social no esté a cargo del ente que está siendo controlado, ¿no? Creo que ahí hay un problema de concepto, ¿no? Pero tampoco creo que el mecanismo anterior que viene de la ley 1551 de participación popular, que sean directamente administradas por los representantes del control social, ha sido la mejor experiencia, ¿no? Entonces habrá que buscar un ente que pueda hacer este trabajo. Y no sé, yo pienso que ese es un punto fundamental para evitar la cooptación por parte de las autoridades electas y de los servidores hacia el control social. O sea, no va a haber un ejercicio de control social si es que están condicionados. Y definitivamente están condicionados, al menos en el nivel municipal. O sea, no prima, y sí también tiene un sesgo político muchas veces de la actuación, pero prima aún más el condicionamiento que tienen porque no tienen capacidad de operatividad, ¿no? Entonces yo no sé si el encargado podría ser la Procuraduría, ¿no? Que es el órgano del Estado que se encarga de velar por los bienes por los bienes públicos, ¿no? Entonces, a ver, estaba buscando, la Procuraduría del Estado se constituye en la institución de defensa de derechos y bienes del Estado, ¿no? Tal vez haya que buscar un mecanismo para que sea ¿no? Porque el control social, ¿qué está haciendo? Está haciendo un control, está haciendo un mecanismo de defensa también del bienes del Estado, porque en lo municipal, como dice el compañero, la planificación debería ser lo más importante y solo consecuencia del control social, pero no es así. Entonces, ¿qué cosa controlan nuestros amigos del control social? La ejecución financiera, la inversión pública.
los recursos y los bienes es para producir un bien, ¿no? Entonces, tal vez hay que buscar un mecanismo, pero creo que el municipio no es el mejor, el adecuado para hacer esto, como y menos los mismos controles sociales, no son adecuados para la administración, ¿no? Sí deben recibir y deben informar, pero creo que no. Entonces creo que ese es uno de los aspectos que hay que modificar en la norma. Lo segundo es ir perfeccionándola, ¿no? Hay el artículo que permite que, ha permitido que por interpretación muchos gobiernos municipales sean los organismos que articulen, organicen la forma de los mecanismos, también hay que modificar, ¿no? Y hay algunas cosas que hay que ir precisando, como decía, ¿no? El tema de qué es confidencial o no a nivel de niveles del Estado, hay que discriminar, a nivel de órganos del Estado, no conozco si existe una ley, la ley 341 plantea que se debería hacer para definir qué se entiende por confidencialidad, por reservado, ¿no? Entonces son elementos que tienen que ser perfeccionados o mejorados, ¿no? Y lo segundo, creo que estoy convencido de que todavía tenemos una tara que nos ha dejado la ley de participación popular. Hay que irnos años atrás y ya van a ser 30 años, ¿no? Pero de un estado que no recibía, que estaba centralizado en las ciudades capitales, de repente ha empezado a recibir fondos con la municipalización del país y nos hemos acostumbrado pues a ser un país demandante de obras, ¿no? Básicamente, como decía el compañero muy acertadamente, obritas, ¿no? Obras chiquititas, cancha aquí, cancha allá, inclusive hacer comprender al dirigente vecinal que yo no necesito una cancha si pasando 2 cuadras está la cancha en la otra zona, ¿no? Y que me beneficie a mí también. No, los dirigentes hemos hecho y hemos dicho, no, tiene que haber en mi zona, ¿no? O sea, no ha habido una visión, un sentido de integralidad, de sinergia entre zonas, y ha hecho que la participación se convierta en un listado de demandas, ¿no? Y no estamos superando esa fase, ¿no? Viendo al Estado como el benefactor de todo. Si ahorita revisamos los presupuestos municipales, en casi todo el país más del 50% de los recursos está yendo, en otras palabras, al mantenimiento de obras. O sea, ya no hay inversión en stock de capital. No se está creando infraestructura nueva, se está manteniendo, se está corrigiendo. Y es algo que tenemos que ir cambiando, ¿no? Todavía tenemos la tara de seguir exigiendo mucha infraestructura básica, ¿no? Y nos estamos olvidando de infraestructura productiva, como decía el compañero Román, ¿no? Y eso pasa porque al habernos vuelto una sociedad demandante, que creemos que el Estado nos tiene que resolver todo, ¿no? Hemos dejado de lado nuestro sentido de corresponsabilidad con el desarrollo, ¿no? Y corresponsabilidad significa justamente lo que decía el compañero, estamos controlando las cosas, pero no, es mucho más importante el proceso de planificación, es mucho más vital el proceso de planificación. Y encima del proceso de planificación estaba lo que también planteaba, ¿no? Está el tema actitudinal, ¿no? Las intencionalidades, la capacidad, la transparencia que tienen los servidores públicos y también la sociedad civil de estar en un puesto de servicio con las condiciones adecuadas. O sea, muchas veces nuestros concejales no saben dónde están parados. Yo hablaba hace un par de años con una concejal saliente que era responsable de la comisión financiera en el municipio de Oruro, y no sabía que ella podría y debería tener acceso a la información de ejecución presupuestaria del municipio de Oruro. No sabía que era su competencia. No, su asesora no sabía que ella tiene la cualidad para hacer esa fiscalización, ¿no? Entonces, es un tema de capacidad también, ¿no? Claro, a los funcionarios públicos en el consejo tienen los recursos para contratar asesores si es que no saben del tema para que puedan hacer este trabajo. Los funcionarios públicos tienen que tener esas competencias para hacerlo, pero sabemos que no es así, que prima
el cuoteo político, ¿no? Sí, los cargos políticos son importantes en los niveles estatales y debería llegar hasta el nivel de direcciones, pero los que están debajo de ellos deberían ser funcionarios de carrera y es algo que nos hemos olvidado, hace 20 años se hablaba, ¿no? Y lo tercero que planteaba el compañero, ya este tema no corresponde necesariamente a la ley 341, pero sí debería compatibilizarse entre la ley de municipalidades, la 341, es el tema de generar una gobernanza municipal y en otros niveles, ¿no? No existe gobernanza, hay cooptación, ¿no? La falta de acceso a información desequilibra la balanza. La excesiva burocratización, ¿no? que hay en los municipios y del que hablaba el compañero, el excesivo reglismo que nos hemos generado, genera desequilibrios, ¿no? La facilidad que propone no es posible cuando hay un entramado tan grande y una capacidad de comprensión tan limitada. Nuestros dirigentes no leen, como decía el compañero, más de una plana, y si todavía tiene que ser esquemático, ¿no? Entonces, tenemos que generar mecanismos que permitan que haya una mayor gobernanza, que tiene que implicar mayores equilibrios entre gobernados y gobernantes. Y definitivamente tenemos que entender que el gobierno digital no es pues solamente colgar las leyes en las páginas de los consejos municipales o los decretos de los órganos ejecutivos, y con eso ya supongamos que la población está plenamente informada. Gracias, Marco. Gracias, Jesús. Bueno, Román, en la misma línea, ¿no? Alternativas para mejorar este ejercicio de derecho. Algo también en tu última intervención ya nos comentabas en esta idea de que generemos una gobernanza verdadera, ¿no? Que es el ideal para trabajar ya sea en el nivel municipal, departamental o nacional. Algo más que quieres complementar al respecto sobre estas alternativas para mejorar el ejercicio. Gracias. Gracias, Marco. Sí, ¿no? Evidentemente, dejando un poquito de lado el tema del romanticismo, digamos, de la gestión pública, ahí ya están empezando a haber condiciones tecnológicas. El tema es empezar a conocer y aplicar. Y esto necesariamente tiene que haber nomás una voluntad política de las autoridades. ¿Sí? Si las autoridades, digamos, comprenden tanto a la sociedad civil como también a los equipos técnicos, no solamente estoy hablando del gobierno municipal, estoy hablando de los sectoriales, ¿no? A nivel ministerial, a nivel departamental, porque ellos son, sobre todo los ministeriales, ¿no es cierto? Porque ellos son los órganos rectores, los que tienen la mayor capacidad para elaborar políticas, ¿sí? Si ellos, digamos, logran comprender y entender, digamos, bien las necesidades de los actores sociales y también las posibilidades y condiciones de los funcionarios, porque al final es el funcionario el que hace el informe, el que le pasa el informe, el que le pone la firma, aunque también el gobierno, la autoridad la rubrica, ¿no? O sea, es corresponsable, pero el que construye siempre va a ser el funcionario público, el que está manejando los datos, el que está manejando la información. Entonces, si en los ministerios, en todo lado, existirían esas condiciones tecnológicas, se podría inmediatamente generar información. Inmediatamente tiene que generar información y ese es el sueño, ¿no es cierto? Pero eso es lo que hay que trabajar. Entonces, sí, seguramente, como decía, avances, de repente debe haber plataformas, software, cualquier otros sistemas para poder, digamos, registrar datos fidedignos, ¿no es cierto? Obviamente que sean reales. Entonces, podríamos ir respondiendo a las expectativas. Y además, que sean fortalecer también a la institución, como decía Jesús hace rato, ¿no? Bueno, aunque es un sueño de muchos años, el tema de la estabilidad funcionaria, el tema de la carrera administrativa, medio como tabú también suena eso, el tema de la carrera administrativa los niveles del Estado. Entonces sabemos que la sociedad civil, sobre todo en Bolivia, bueno, debe ser en todas partes del mundo, pero en lo que respecta a Bolivia es una sociedad bastante partidizada, ¿no? Siempre tener el colorcito. Nadie va a una marcha por ir a la marcha, ¿no? Siempre espera algún rédito. Entonces siempre está después pujando, ¿no es cierto? Yo he apoyado tanto, yo he llevado las banderas, etcétera, por lo tanto yo también tengo derecho. Entonces, ahí
sobre todo en los municipios, cada 5 años tenemos que empezar un fortalecimiento de la planta administrativa. Cada rato, y hay que estar constantemente. Pero ahí también hay un tema, ¿no es cierto? Mientras más experto se vuelva el técnico, más inerte se vuelve. O sea, no, ya toda la vida estamos de acuerdo con la ley SAP, con, si ustedes, digamos, N capacitaciones de la ley SAP. Todos saben los sistemas, los procedimientos, todo, y pensamos que eso ya está bien. Ese es el problema. O sea, un capo, digamos, de que hace capacitación, se cree capo porque ha dominado con la experiencia todo y piensa que está bien. Y te vuelve a decir, esto tienes que aprender para que trabajes bien. Sin embargo, hay que analizar esas normas administrativas. Ya ha habido planteamientos que han fracasado de alguna manera para hacerlo mucho más, digamos, comestible, pero también mucho más potable, por así decir, esas normativas y que corra la gestión. No está corriendo como quisiéramos hacer los procedimientos, ¿no? Y ahí empieza a haber cuellos de botella, empieza a haber asperezas, retrasos, ¿sí? Retrasos, porque si ustedes no agarran un proceso administrativo, una hojita, van a haber 2 firmas, no, van a haber 3, 4, 5 firmas. Y para que haya cada una de las firmas, tiene que dar una gran vuelta a ese proceso. Ahí no estamos bien. Entonces, tenemos que nomás apresurar en la aplicación de esas nuevas tecnologías, ¿no? El e-government, el gobierno en línea, ver que este tipo de eventos que estamos teniendo ahorita, ¿no es cierto? Hacer lo que todos podamos participar en esto, ¿qué se llama? Un poquito más, hacerlo más, ¿cómo se llama? Liberar de esos pasos que se tienen que dar, toda esa burocracia que tenemos en este momento. Y para eso empieza, hermanos, eso empieza de la persona. Y eso tiene que empezar de la educación, tiene que empezar de la familia, tiene que empezar de las mismas organizaciones, tiene que empezar a formarse nuevos liderazgos también, en ese sentido, ¿no? Tiene que formarse nuevos liderazgos. No nos perderemos en los procedimientos, solamente en las leyes, ¿no? Porque cambiando un artículo, otro, que de repente a veces ni siquiera se logran muchas cosas, o de repente sí, eso depende mucho del peso que tenga ese cambio, ¿no? Si es un cambio fundamental, bienvenido, pero si es un cambio, digamos, un pequeño parche, igual no va a funcionar, ¿no ve? Y además es algo muy importante, hermanos, ¿no? Todos los cambios, todos esos procesos tienen que ser altamente participativos. Eso sí hemos aprendido en todos estos años. Tiene que ser altamente participativo todas las propuestas. ¿Por qué? Porque eso no solamente genera legitimidad y estabilidad, sino también bastante información, ¿no? Y lo que nosotros carecemos, las autoridades carecen para tomar decisiones son informaciones inmediatas, ¿no? Es bien difícil hacer un diagnóstico inmediato, ¿no? Lleva muchos recursos, se lo come esa parte. Entonces, mientras más participativo sea, mientras más puntos de vista se tenga, vamos a tener mayores luces, ¿no? Podamos cambiar esa ley 341, lo podemos fortalecer. De repente podemos retroceder un poquito, ¿no? Quién sabe, ¿no es cierto? Podemos retroceder un poquito a lo que era antes, dar 2 pasos atrás para ir 5 adelante. Eso es posible también, porque nada está terminado. El tema es de que podamos hacerlo legítimo y que las organizaciones sociales también seamos muy abiertas y muy democráticas también en el ejercicio. Trataremos de no monopolizar la representación, esa es la idea, pero también trataremos de que la hiperrepresentatividad tampoco genere caos en nuestro análisis, ¿no? En los eventos de planificación, los eventos de control social o de rendición de cuentas, sino también podamos tener, digamos, cumplir ese derecho, pero que sea de manera ordenada, organizada. Esa es la idea bueno, por lo menos esa era la idea de la 341, aquellas veces, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué más decirles? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Esperemos que en un próximo
encuentro podamos tener mayores luces, tener mayores ideas, ¿no es cierto? Y poder plantear esas propuestas ya con más actores, todo, porque hay que ir ya construyendo, ¿no? Hay que ir construyendo. ¿Ya? Muchas gracias, Marcos. Gracias, hermanos. Gracias, Román. Bueno, ya para ir redondeando un poquito estas alternativas, quizás pensar, por un lado, en estos ajustes a la 341, que ya con toda esta experiencia en estos años que ha habido, plantear una propuesta, ¿no? Que podría ser algo que se puede trabajar desde la experiencia ya de los controles de las organizaciones existentes en un espacio y generar la propuesta. Por otro lado, trabajar también esta cualificación que ya ha coincidido en el análisis también que, por un lado, la cualificación de las autoridades públicas que de repente no corresponde a la población hacerlo, pero la cualificación de quienes quieren ejercer control, participación y control social, de conocer ciertas cosas, enterarse, empaparse, ¿no? Y fortalecerse. Si bien los recursos de control social de los diferentes niveles están para eso, en la práctica estamos viendo que acceder a esos recursos es más complicado, entonces buscar otras alternativas para fortalecernos, ¿no? Por otro lado, también esta ley de acceso a información o alguna forma en la que realmente se pueda acceder a información, es otro aspecto que hay que trabajar. Y bueno, también no está de más involucrar la ciudadanía, ¿no? Porque mientras más legitimidad social tengamos como actores de participación o como instituciones que trabajamos y que nos interesa en esto la participación, tengamos mayor respaldo. Y por otro lado, también rescato lo que dice Jesús, ¿no? De que más que focalizarse en el control social, focalizarnos en los procesos de participación. Y ahora estamos en un momento clave, ¿no? Porque estamos planificando para 5 años las entidades subnacionales. Entonces, involucrarnos más en esos procesos, así disminuir, atenuar temas de apatía y reducir los riesgos luego de que las cosas que se propongan no conduzcan, o que nos quedemos en esta infraestructura que decían también, ¿no? Solo infraestructura y además pequeñas orbitas, sin un proceso planificado de mediano plazo, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, quizás nos damos un par de minutos, ¿no? Con alguna reflexión, conclusión o incluso llamada a la acción que podamos hacer antes de cerrar y su despedida, ¿no? Bueno, comenzamos contigo, Nelson. Bueno, yo creo que en forma de acción, en este momento que está viviendo Bolivia en el caso de la justicia, donde ahorita hay jueces, están siendo procesados por otros jueces, por soltar personas que estaban condenadas por 30 años y otra vez incorporarlos a la sociedad civil. Es decir, en realidad vemos que la sociedad civil está desprotegida por lo que es el Estado. Y creo que nosotros como controles sociales, que la misma ley en su artículo 2 establece que nosotros podemos hacer el control social al órgano judicial. Y debemos ser más participativos en esto, porque la verdad la ciudadanía sufre de injusticia. Y esto creo que nos lleva a un análisis que nosotros como ciudadanos que vivimos en nuestros territorios, en diferentes municipios, somos autónomos, porque somos electos en nuestro territorio, somos autónomos y aparte la misma ley dice, somos independientes en nuestras acciones, capacidad para decidir, actuar con libertad, no dependemos de ningún mando, ni una autoridad, ni tampoco recibimos instrucciones. Entonces debemos organizarnos lo que es en la justicia, donde existe el juzgado, porque la verdad se está viendo muchas cosas en lo que son de la justicia que uno lo necesita. Inclusive he tenido la oportunidad yo de denunciar a un fiscal, en una oportunidad que inclusive el fiscal de distrito del departamento no lo concedió, pero yo lo mandé al fiscal general de Sucre, de allá vino con una denuncia ante un proceso disciplinario contra esta autoridad. Yo creo que en nuestras acciones creo que debemos velar bien el interés de la ciudadanía y cumplir el mandato, porque también como ciudadanos que somos o que son representantes del control social, también informar a la sociedad de nuestras acciones que hacemos, como establece el artículo 10 de la obligación del control social, dice rendir, informar a quienes lo eligieron. Y tenemos que rendir en nuestras acciones. Ser transparentes. Si nosotros exigimos transparencia a las autoridades públicas, nosotros tenemos que ser más transparentes que ellos, como representantes. Porque ¿de qué sirve que nosotros exijamos y no cumplamos nuestros roles sin transparencia?
Entonces, yo como acción sería bueno organizarse en lo que es el Ministerio Público y el órgano judicial con una finalidad de que los roles y competencias que tienen estas autoridades, exigir que se cumplan a cabalidad y el debido proceso como debe ser, porque la verdad se ve esto a nivel nacional que se está repercutiendo. Tal vez eso, y la verdad agradezco por la participación que se me ha dado hoy en la red PCC, y un saludo cordial para todos ustedes, y la verdad que en esta otra oportunidad también vamos a estar compartiendo otras experiencias. Muchas gracias, Nelson. Jesús, de la misma forma. Sí, gracias. Yo primero quiero agradecer a Nelson y a Román, ¿no? Porque me he ido anotando un montón de cosas que han dicho, de las experiencias que tienen en los dos eh, extremos, ¿no? Desde el control social con la gente y desde el trabajo técnico en el Estado, ¿no? Entonces, de ambos he aprendido y me he anotado muchas cosas y les agradezco que se han tomado la molestia de al público y a los que también estamos participando a ilustrarnos con su conocimiento y experiencia, ¿no? Eh, bueno, pero para despedirme yo quiero resaltar y ser lo que decía Román. Yo sí quiero ser romántico. Eh, Creo que no hay ley mal hecha, ¿no? El tema es cómo se la ejecutan. No creo, todas las leyes están hechas para intentar hacer algo bueno, ¿no? Entonces, lo que estamos careciendo como sociedad, creo que es la falta de valores. Y un valor fundamental en el manejo y en el control de la cosa pública es la transparencia, ¿no? Porque si no hay transparencia en los servidores públicos y también en los dirigentes, como manifestaba Nelson, mucho menos va a existir acceso a información. Y si no hay acceso a información, la población, organizada o no, no va a tener las condiciones de participación y exigibilidad en la construcción y en la ejecución de las políticas públicas y en la inversión pública, ¿no? Y si no tiene capacidad de participación eficaz, eficiente, de calidad, o sea, todo eso va a socavar las posibilidades de que tengamos una mayor calidad de vida en el futuro, ¿no? Porque no vamos a, como decía, no ha elevado la voz, o sea, no ha tenido capacidad de decir esto es lo que realmente necesitamos, ¿no? Y hemos callado por miedo, porque hay presión, porque hay favores, por un montón de cosas. Entonces, todos estos elementos van al final a hacer que nuestra sociedad no mejore, que nuestro desarrollo sea más lento, ¿no? Entonces, creo que nos toca en ambos sectores de la sociedad y a nosotros desde las instituciones de apoyo al desarrollo, tener que pensar también en cómo trabajar el tema de los valores para el cambio actitudinal de las personas. Gracias. Muchas gracias, Jesús. De la misma forma, Román, tus conclusiones, despedida, llama a la acción, lo que tú quieras. No, muchas gracias, ¿no? Por esta oportunidad que nos han dado. Sí, evidentemente, tenemos que tener un compromiso con la patria, yo pienso, ¿no? Y yo he visto hace muchos años cuando he empezado a trabajar en la gestión pública con los comités de vigilancia, era un trabajo bastante sacrificado, ¿no? Porque de los 3, 4, 5 miembros que tenían, uno se encargaba de varios sectores, educación, salud, y caminaba, ¿no? Algunas veces con apoyo o sin apoyo, en diferentes situaciones climáticas, pero lo metía, digamos, ¿no? Ahora, no sé cómo estarán ya, digamos, a nivel ya con esta nueva ley, si estarán caminando, no estarán caminando, yendo a ver las obras tangibles, ver si también hay acciones intangibles, ¿no? Que son muy difíciles de ver, problemáticas difíciles de ver, soluciones difíciles de ver, el tema de violencia, el tema de abandono, el tema de adultos mayores, otras áreas que también el gobierno municipal y Estado se ocupa, pero es más fácil, bueno, yo digo, ¿no? Es un poco más fácil controlar, inclusive a una obra tangible, ¿no? Un proyecto, una escuela, etcétera, algo que se pueda ver, una estructura, un cemento, ¿no? Porque con el cemento ya puedes ver si se echa allá, no se echa allá, si funciona bien, ¿no? Si está deteriorado, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las políticas esas que no podemos ver tan fácil, ¿no? Como les decía, el tema de niñez, tema de desnutrición, tantas otras cosas más. Entonces, si el Estado, digamos, sobre todo a nivel municipal, trabaja con tantas áreas, ¿no? Son 43 áreas, ¿no? Y nosotros cuando hacemos POA lo tratamos de organizar
en programas, ¿no? Tratamos de organizar y tratar de explicar hacia la sociedad civil, pero, digamos, en ese mismo, paralelamente a esas áreas, debería estar tal vez el control social, ¿no es cierto? Un control social o participación especializada en educación, especializada en salud, especializada un poco más en otros temas, en riego, no sé, para que pueda, y que el control social o los actores o los dirigentes del control social no sean todólogos, ¿no? Sino más bien puedan dispersar esa, o por lo menos organizarse mejor para que puedan comprender un poco mejor, porque si ni un técnico puede entender todas las áreas, ¿no? Son diferentes áreas que se organizan. Entonces, de la misma manera, el control social, tener más comisiones, más comités, no sé, porque eso sucedió con el comité de vigilancia antes, ¿no? Eran dos o tres tipos, digamos, que todito querían manejar y no podían, digamos, ¿no? Porque había mucha información. Yo he visto, ya quiero ver el tema de la ejecución presupuestaria, listo, ¡pum! Pero para que se pronuncie en 2 o 3 días. Listo, entonces el técnico le daba todos los estados financieros, ¿no? 400, 500 hojas, léelo, y buscarse a alguien que le ayude a interpretar era imposible. Entonces, por inercia o por tiempo, ya, bueno, se aprueba, ok, porque no había tiempo de poder revisar toda esa cantidad de información. Entonces, y muchas veces decían, bueno, hay funcionarios malos y buenos como en todo lado. Decían, bueno, aquí está, búscate quien te ayude a interpretar, a leer todo este documento, ¿no? Entonces el pobre control social o el comité de vigilancia iba, se pagaba con su misma plata a un abogado, un técnico, un financiero, un contador, no sé, a un ingeniero, y confiaba en eso. Hoy en día tenemos que cambiar eso, ¿no? Los técnicos tenemos, nosotros todos los funcionarios tenemos la obligación de darle una información fidedigna, potable, de fácil comprensión, pero sobre todo que sea oportuno, ¿no? Como está en el mandato de las normas de gestión pública, ser oportuno. Entonces, ahí, como vuelvo a recalcar, hay que trabajar en los temas de los sistemas, las plataformas y los instrumentos que también necesita el funcionario, porque muchos nos olvidamos del funcionario, ¿no? Pensábamos que la gestión pública solamente es el alcalde contra el comité, contra el control social o contra el consejo, pero la base también es el funcionario. Entonces, ahí es donde tenemos que ir trabajando, ¿no? Darle las condiciones, y eso, como nos había recalcado, depende mucho de la voluntad de la autoridad, y también depende bastante de que el control social también ponga en tela de juicio, o perdón, no en tela de juicio, no retiro, sino también ponga en la agenda la situación de la gestión pública, ¿no? Muchas veces decimos, tiene que ver la capacidad del funcionario. Por más de que lea el funcionario 20, 30 manuales, todo, no va a poder responder si no tiene las condiciones tecnológicas, técnicas, el espacio suficiente, ¿no? No va a poder. Entonces, tenemos que fortalecer también a esa parte de la gestión pública, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Marco, Nelson, Jesús, por haber compartido estamos hermanos de la red también, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Román. Bueno, en todo caso, agradecerles tanto a Nelson, a Jesús y a Román por compartirnos estas experiencias, estos aprendizajes, y además compartirlos también con quienes nos escuchan, porque nos ayuda a conocer más, de hacer un mejor análisis y tener conocimiento de la realidad, de lo que refiere a participación y control social. No, muy agradecido. Me quedo simplemente con 3 palabritas, así como que de motivación: la corresponsabilidad ciudadana, que es fundamental para que podamos asumir estos roles de participación y control social y mejorar la gestión pública, ¿no? Luego, la cualificación tanto del nivel técnico de los servidores públicos como también de quienes quieren hacer este ejercicio. Y finalmente, la transparencia vinculada a este tema de acceso a información, ¿no? Pues muchas gracias por su tiempo. Creo que nos hemos excedido un poquito, y más bien gracias por haberse mantenido. Un fuerte abrazo, ¿no? Hasta la próxima, y encantado también nosotros esperamos contar con su participación en otros espacios, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hagamos una red de voluntades solidarias, con hilos de culturas en participación ciudadana. Hagamos una
red de políticas incluyentes, con mujeres y hombres dispuestos a un control social eficiente. Del norte hasta el sur, de oriente hasta occidente, con 1000 voces diferentes, nuestra red está presente. Fortalecer la planificación en el municipio y toda institución. Una red digna, segura, equitativa, con democracia participativa. Fortalecer la planificación en el municipio y toda institución. Una red amplia, profunda y nacional de participación ciudadana y control social. Hagamos una red de espacios colectivos, con 1000 voces diferentes y un solo objetivo. Dejamos una red intercambiando experiencias, apoyando al desarrollo nacional de la conciencia. Del norte al sur, de oriente a occidente, con 1000 voces diferentes, nuestra red está presente. Fortalecer la planificación en el municipio y toda institución. Una red digna, segura, equitativa, con democracia participativa. Fortalecer la planificación en el municipio y toda institución. Una red amplia, profunda y nacional de participación ciudadana y control social.